Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti que eres el único digno de recibirla, porque tú eres el Dios creador todopoderoso. Gracias, Señor, por la nueva oportunidad que nos das de estar presentes leyendo tu palabra. Te pedimos que el día de hoy penetre en las coyunturas, los huesos, el tuétano, Señor, y comprender que nos has elegido para algo, para cumplir con tu propósito y hacer tu voluntad. Bendito sea, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, pues ya estamos de nueva cuenta aquí y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9, y escrito está: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este llamado que nos hace nuestro Maestro y Salvador Jesús es para todos aquellos que deseen practicar la sabiduría de Dios con diligencia, utilizando el poder concedido con su paternidad eterna, para organizar con armonía, de forma ágil y leal, con persistencia y perseverancia, reflejando la gloria y paz de Dios, escuchando respetuosamente con amabilidad, organizando, invitando al arrepentimiento, para lograr la reconciliación, que como hijos de Dios estamos preparados como escrito está. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, 17, 18. Gran tarea tenemos en todas las áreas de conflicto que nos rodean. Aleluya. Bueno, gracias al hermano Raimundo, que Dios te bendiga, Rayito, donde quiera que estés, por estas reflexiones con las cuales nos ayudas a seguir adelante en este ministerio al cual el Señor nos ha puesto. Vamos a comenzar con la lectura, vamos a iniciar con el capítulo 8 del libro de Ezequiel, y escrito está: visión de las abominaciones en Jerusalén. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Dios el Señor, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve el Señor ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamus. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y he aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme.
He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Capítulo 9 del libro de Ezequiel, escrito está: visión de la muerte de los culpables. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasen por la ciudad en pos de él y maten. No perdone su ojo ni tengan misericordia. Maten a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no se acerquen, y comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminan la casa y llenan los atrios de muertos. Salgan. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ¡ah, Señor Dios! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no los ve. Así pues haré yo: mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra, diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Capítulo 10 del libro de Ezequiel, escrito está: la gloria de Dios abandona el templo. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él, y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió, y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas, estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: ¡rueda! Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba con ellos. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa, y se puso sobre los querubines,
y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines, cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas, y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Con eso terminamos la lectura de los capítulos del libro de Ezequiel, y aquí estamos viendo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, abandona el templo de Israel. En la visión que tuvo Ezequiel vimos que lo llevó a ver las abominaciones que hacían los sacerdotes, los príncipes, los ancianos, que ellos deberían de ser ejemplo para el pueblo para adorar a Dios, y lo que hacían era adorar al ejército del cielo, adorar a dioses extraños, adorar al sol, adorar a toda clase de reptiles, o sea. Y lo peor es que los sacerdotes lo hacían delante más bien en la casa de Dios, los otros en el patio dándole la espalda a Dios para adorar al sol. De verdad es increíble cómo se había vuelto la idolatría tan horrible. Pero aquí lo que tenemos que rescatar son 2 cosas. Bueno, primero que ellos pensaban que el Señor no los veía, porque pensaban que el Señor los había abandonado, pensaban que el Señor había dejado la tierra, y por eso andaban haciendo locura y media. Sin embargo, la palabra de Dios, y que ellos eran expertos en la palabra de Dios, en un salmo de David, dice que a dónde se podrá esconder, si se va al Seol, ahí está Dios, si está en el fondo del mar, ahí está Dios, si está en los cielos, ahí está Dios. Entonces, ¿dónde se podían ellos esconder? Se engañaban a sí mismos pensando que Dios no los veía, cuando verdaderamente Dios estaba viendo todas las abominaciones que hacían. Ahora, el Espíritu Santo fue retirado y volvió a regresar en el día de Pentecostés, pero ya no regresó al templo, regresó a morar en el cuerpo de cada uno de los creyentes. Eso fue lo que pasó, que el Espíritu Santo fue retirado en Ezequiel, pero regresó cuando nuestro Señor ascendió al cielo, y después en el día de Pentecostés el Espíritu Santo regresó a morar. Pero también el Espíritu Santo va a ser retirado cuando ya sea el día de la ira del Señor. ¿Se acuerdan que leímos en la carta a los tesalonicenses que había algo que estaba deteniendo al hombre de pecado, había algo que estaba deteniendo al anticristo, había algo que estaba deteniendo a Satanás, y que no era otro más que el Espíritu Santo que lo retenía? Pero en un momento dado también el Espíritu Santo va a ser retirado de esta tierra, para que entonces sí venga la gran apostasía, venga la tribulación, venga todo lo que tiene que venir y que está decretado en la palabra de Dios. Tan solo en Mateo y en Tesalonicenses se nos da un pequeño esbozo de lo que viene. Cuando leamos Apocalipsis, entonces ahí vamos, ahora sí que Dios los agarre confesados, porque lo que viene para todos ellos es verdaderamente horrible. Por eso, como dice la palabra, el Espíritu Santo también es una persona, porque dice que se entristece, no dice la palabra que no contristemos al Espíritu Santo. Con nuestras acciones no pongamos triste al Espíritu que mora en nosotros. Con nuestras acciones no dañemos el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Entonces, vamos a hacer esto de decir que siempre vamos a tratar de estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios para hacer todas las cosas que le agradan a nuestro Señor. Vamos a leer el capítulo número 13 de la carta a los Hebreos, y escrito está: deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¡Wow! Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más les ruego que lo hagan así, para que yo sea restituido más pronto. Bendición y saludos finales. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos para toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que están en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniera pronto, iré a verlos. Saluden a sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos nosotros. Amén. ¡Wow! Con esto terminamos la lectura de la carta a los Hebreos. Y en la última parte, Pablo nos está dando nos está dando una lista de deberes cristianos que tenemos que hacer. No olvidemos la hospitalidad. Ok, por eso el inmigrante y el extranjero es bendecido por el Señor, porque es nuestra obligación brindarles hospitalidad. Ojo, hospitalidad no solo se refiere a meterlos a nuestras casas, también se refiere a alimentarlos, guiarlos, proveerlos, para que sigan con su camino. Dice que estemos contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, cuando dice porque Él dijo, porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Por eso nosotros vivimos confiados, porque sabemos que el Señor es nuestro ayudador. Por eso no debemos de tener miedo, debemos de andar con precaución, pero sin miedo. No podemos temer lo que nos haga el hombre, porque ¿a dónde vamos nosotros? Vamos a una ciudad celestial, la cual ya está preparada por nuestro Señor Jesucristo, y ahí moraremos con Él. Y aquí hay algo, una verdad muy evidente, que dice el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay sombra de variación en Él. ¿De quién dice eso la palabra de Dios cuando dice que no hay sombra de variación en Él? De Dios. Esta es otra muestra de que Jesucristo es Dios, porque si en Dios no hay sombra de variación. Y luego dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Nos está dando a entender que también Él es eterno, que Él es antes de la creación. Pero nos advierte también que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas. El dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas es aquellos cuando no estamos bien cimentados en la fe o no hemos recibido el Espíritu Santo de Dios y andamos buscando cosas que nos agraden a los oídos, cosas como yo decreto, yo establezco, yo pacto, yo aprovecho, yo exijo. Esas son diversas doctrinas extrañas donde vemos que nuestro Señor Jesucristo nunca lo dijo. Nunca dijo esas palabras. Él dijo, pidan y se les dará, pero pidan conforme a la voluntad de Dios. Nunca dijo que le exijamos a Dios. Prácticamente nos ponemos en un papel cuando decimos esas palabras superior a Dios, porque le estamos dando a órdenes. Cuando nosotros decimos, yo decreto, yo declaro, entonces estamos diciendo que las declaraciones de Dios en su palabra no son suficientes y nos ponemos por encima de Dios para que Él nos haga caso.
Ajá, para que Él nos haga caso como si nosotros fuéramos superiores a Él. No, Señor, yo decreto que me tiene que ir bien y tú me tienes que obedecer. Es una herejía, esa es una tontería. Ajá, tenemos que dejarnos llevar por la gracia de Dios. Y luego dice, esto también en el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muchas veces cuando oímos alabanza pensamos que solo se refiere a cantos, que solo se refiere a cánticos espirituales. Cuando la alabanza, ¿cómo se llama? No solo se lleva en canciones, sino que se lleva también desde nuestro comportamiento, y cuando glorificamos a Dios y enfrente de todos le damos gracias por todo lo que es Él, así sencillamente. Cuando nosotros comemos así en otro lugar que no es la casa, cuando andamos en la calle, cuando todo, siempre le damos gracias a Dios. En mi caso luego, ¿cómo se llama? Hay jueces que se sorprenden porque le doy gracias a Dios por las diligencias que tengo que realizar en los juzgados, sea buena o sea mala, sea el resultado que esperaba o no sea el resultado que esperaba, siempre le doy gracias a Dios, y es lo mismo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque su misericordia no hemos sido consumidos, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios disciplina, porque Dios nos pone a prueba, porque Dios nos provee diariamente, porque Dios nos llena de bendiciones, porque Dios alimenta nuestro espíritu. Por todo le tenemos que dar gracias a Dios. Ese es un sacrificio de alabanza. El que no nos dé vergüenza decir que nosotros somos hijos de Dios y que dependemos totalmente de Él por siempre y para siempre. Con esto, con este capítulo, terminamos la lectura de la carta a los Hebreos. Les ofrecemos una disculpa porque es muy, muy poquito lo que les pudimos dar de Hebreos. Sin embargo, si los exhortamos, si les pedimos por favor, a que ustedes lean y relean la carta a los Hebreos, porque es un conocimiento. La misma carta a los Hebreos comienza diciendo que, ¿cómo se llama? Que nosotros por flojos aún tenemos que estar recibiendo lechita, cuando ya tendríamos que estar comiendo carne. Se refiere a la palabra de Dios bien digerida, dejando atrás los rudimentos y entrando en cosas nuevas. Todos y cada uno de nosotros ya debería de ser capaz de comprender todo lo que nos dice la palabra de Dios, todo lo que nos dice la Biblia. Y eso no quiere decir que cada vez que las leamos nos sorprenda con versículos que no le habíamos puesto atención y que en ese momento el Señor está hablando con nosotros. Tenemos que hacer todas esas cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Tenemos que leer y releer y releer. Dice Paul Washer, ¿cuántas veces tenemos que leer la Biblia? Miles de veces, miles de veces. Decía, no puedo recordar el nombre de un maestro judío mesiánico que le pregunté yo que para empezar a comprender la Biblia cuántas veces tenía que leerla, y me dijo que 70 veces, ¿no? Es increíble. Y así la leyéramos 1000 veces. Dicen que Charles Spurgeon leyó 100 veces el libro del El progreso del peregrino. Dicen que leía y leía y leía la Biblia, y aún así él no dejaba de sorprenderse con el mensaje que tiene para nosotros. De esa misma manera nosotros estaremos aquí llevando la palabra de Dios hasta que el Señor lo permita, hasta que nos ponga en otro lado, pero sin dejar de pedirles que por favor se den un tiempo, aunque sea capítulo por capítulo, que vayamos leyendo la palabra de Dios, y se van a dar cuenta cómo en vez de convertirse en una costumbre, se convierte en una necesidad. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de conocerte por medio de tu palabra, porque somos afortunados, Señor, de tener tu palabra escrita todavía en un lugar en donde podemos leerla sin tanta persecución. Aun y cuando la persecución ha comenzado, Señor, tú has designado que sigamos adelante con esto. Te pedimos, te bendecimos, Señor, que nos sigas dando la fuerza para levantarnos a hacer las cosas conforme a tu voluntad, que te conozcamos por medio de la lectura, pero sobre todo que actuemos como actuó nuestro Señor Jesucristo, que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo los acompañe a donde quiera que vayan, a los lugares que visiten, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.